Avance de Noticias Caracol. 5:30 minutos de la mañana, buenos días. Iniciamos con un triunfo monumental. Dramática y vibrante resultó la clasificación de Independiente Santa Fe a la siguiente fase de la Copa Sudamericana. El equipo cardenal se le plantó a River Plate en el Estadio Monumental de Buenos Aires y logró llevar la llave a definición desde el punto penal. Allí salió victorioso después de una larga tanda de penales. Ahí estamos viendo los momentos y por supuesto hablaron los protagonistas de esta gesta del equipo cardenal. Agradecer al grupo porque sin el grupo tampoco hubiera sido posible y es todo para Rufai Zapata, que es un grande que ya conoce este torneo y que nos ha trabajado muy bien. Le dije a Robinson, él es el entrenador de arqueros, lo conoce, le dije no lo mires, déjalo tranquilo, no le hables, no le hagas señas, y a todos los muchachos acá. Ahí está entonces las imágenes de la victoria increíble. Santa Fe eliminando en el Estadio Monumental al propio River Plate. 5:32 minutos de la mañana. Vamos ahora, como siempre, con nuestro ojo de la noche, quien nos cuenta lo que pasó mientras nosotros dormíamos. Don Eduard Porras, buenos días. ¿Qué pasó en la madrugada bogotana? Adelante. Mi querido Juan Camilo, rojos días, dicen por ahí. Felicitaciones para los hinchas de Santa Fe, para mi amigo Juan Carlos Mateus, que está feliz con el triunfo cardenal. Amigo, que anoche me tuvo hasta las 10:15 de la noche viendo los penales. De verdad, disfruten porque fue un partidazo y lo que se viene va a ser gigante para ustedes los santafereños. Muy buenos días para todos los televidentes de Noticias Caracol. Es un gusto estar con ustedes, madrugar en esta, su primera edición, y tenemos que hablar de un lamentable caso que ocurrió anoche en Bogotá. El asesinato de un intendente de la policía en Ciudad Bolívar. Un hecho que arranca en horas de la tarde con un triple crimen que ocurre en el sur de la ciudad. De allí los investigadores de la SIJIN se fueron a diferentes puntos para dar con el paradero de los asesinos de esas tres personas. Resulta que en ese grupo un intendente y otros dos uniformados llegaron al barrio Divino Niño, donde se encontraron con los pistoleros que al verlos en su vehículo comenzaron a disparar. En unos minutos les tengo los detalles, la historia completa, lo que ocurrió anoche con los allanamientos y lo que nos dijo el comandante de la policía de Bogotá acerca de este caso. También hablaremos de otro caso relacionado con la policía, pero en esta oportunidad con un bus que transporta a los detenidos de Bosa, a las diferentes URIs y que pertenece a la policía, que resultó involucrado en un accidente de tránsito. Así que por favor no se vaya porque hay mucha información con los hechos más importantes ocurridos en Bogotá mientras que ustedes dormían. Gracias, don Eduard. Importante desarrollo, también muy atentos a esa investigación por el asesinato de ese policía. 5:33, buenos días. Hoy es jueves 27 de agosto de 2026. Bienvenidos a nuestra primera edición de Noticias Caracol, Primero la Gente. Gracias por preferirnos para estar bien informados. En minutos hablaremos sobre los decretos de extradición a Estados Unidos de 5 criminales que estaban cobijados por la denominada paz total. Las órdenes de extradición fueron firmadas en las últimas horas por el presidente de la República, Abelardo de la Espriella, y también tendremos un recorrido por varias zonas del país para mostrar la situación como consecuencia de los incendios forestales en 5 departamentos del país. El Tolima es el más afectado por las conflagraciones, pero antes veamos las noticias más importantes en el despertador de hoy, 27 de agosto de 2026. Bienvenidos. La Contraloría anunció 2 fallos de responsabilidad fiscal contra Olmedo López y Sneider Pinilla por el desfalco a la Unidad Nacional de Gestión del Riesgo. El monto definido fue de 24.000 millones de pesos por el caso de los contratos para 80 carrotanques para La Guajira. Lo más importante. El presidente Abelardo de la Espriella firmó las órdenes de extradición de 5 cabecillas de grupos delincuenciales que permanecían suspendidas por hacer parte de los negociadores de la paz total en el gobierno de Gustavo Petro. La lista la conforman alias Mocho Olmedo, de las disidencias de las FARC, alias Araña, de los comandos de frontera, alias Muñeca, de las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada, y se suman alias HH, excomandante de las AUC, y alias Pinocho, cabecilla de los Pachenca, a quienes las autoridades buscan para capturarlos.
El expresidente Gustavo Petro y el senador Iván Cepeda presentaron el Gabinete por la Vida, integrado por los exministros y exfuncionarios del anterior gobierno. Esto con el fin de defender las reformas sociales y hacerle seguimiento al gobierno de Abelardo de la Espriella. Lo que usted necesita saber. Una devastadora avalancha entre Nepal y el Tíbet en el sur de China arrasó varias localidades, entre ellas una zona turística de picos nevados que recibe a montañistas y peregrinos del hinduismo y el budismo. Hasta el momento han sido recuperados 160 cuerpos y más de 800 personas están desaparecidas, entre ellas 340 turistas. El deslave se produjo tras un sismo que habría causado el desprendimiento de un glaciar. Somos Noticias Caracol. Primero la gente. 5:36 minutos de la mañana, vamos a revisar las portadas de los diarios más importantes del país. Arrancamos, como siempre, con el diario de la casa, el diario El Espectador. En cuestión de minutos, una avalancha de hielo y rocas que cayó sobre un sistema fluvial en la frontera entre Nepal y el Tíbet chino desencadenó una crecida súbita de lodo, piedras y escombros que devoró puentes, carreteras y todo a su paso. Cerca de 160 personas murieron y hay centenares de desaparecidos. En algunos lugares el agua subió hasta 9 metros en menos de 30 minutos. Una tragedia lo de Nepal. Vamos al departamento de Antioquia, el diario El Colombiano, que aprobó la Corte de la Pensional. ¿Y qué falta? La Corte Constitucional mantuvo en pie la obligación para los empleados de cotizar en Colpensiones hasta 2.3 salarios mínimos, es decir, 4 millones de pesos. Lo que exceda a esa suma se debe cotizar en el Fondo Privado de Pensiones. El tribunal devolvió 9 artículos a la Cámara. Tiene 30 días para subsanarlos. El diario El Tiempo, migración irregular, con 56.072 registros este año. Gobierno de la Espriella busca perseguir a los que delinquen al llegar al país Venezuela. El diario El Heraldo, con una mesa técnica arranca paz energética promovida por la Procuraduría. El procurador Gregorio El Hash dijo que hay que pasar de la problemática a la solución para superar la crisis del sector eléctrico. Minenergía confirmó que el gobierno alista un plan estructurado con acciones concretas. 5:38, saludamos a nuestros televidentes que hasta ahora se suman a nuestra primera emisión de Noticias Caracol. Por supuesto, vamos a iniciar el recorrido por las regiones. Nuestros periodistas ya están listos en el lugar de la noticia. Estábamos viendo a Isaac Rivera en Cartagena, Alex Beltrán en Barranquilla, Valentina Gallego en la capital del Valle del Cauca, Alfonso Cárcamo en Medellín, Héctor Rojas en el centro de la capital. En el norte también tenemos a Camila Olaya, nuestro ojo de la noche en Barranquilla, y también don Eduard Porras aquí en la sala de redacción. Antes, don Eduard, para repasar lo que es noticia en la madrugada capitalina, clima para hoy, lloviznas, temperatura mínima 8 grados, temperatura máxima 15 grados, pico y placa para hoy, para las placas terminadas en 6, 7, 8, 9 y 0. Y don Eduard, continúan las investigaciones por un hecho que se presentó en las últimas horas en la localidad de Ciudad Bolívar. Adelante. Juan Camilo, efectivamente, un abrazo de solidaridad para la familia del intendente Edilberto Pinilla Cárdenas. Él precisamente murió ayer trabajando en la parte alta de Ciudad Bolívar en un hecho lamentable que ocurre con una investigación de un triple homicidio que se presentó muy cerca al barrio Lucero Alto. Dicen las autoridades que la Policía Nacional dispuso de sus mejores hombres para investigar quiénes fueron los asesinos de estas 3 personas, y en uno de esos grupos este hombre de la Sijín llegó hasta el barrio Divino Niño en compañía de otros uniformados. Estaban en su vehículo cuando de pronto varios sujetos descendieron de una de las invasiones que hay en este punto del sur de la ciudad, preguntaron algo, se dieron cuenta que eran policía, los uniformados se bajaron, comenzó una balacera y lamentablemente en medio de ese enfrentamiento
falleció el intendente. De allí un despliegue de la policía con hombres de la SIJIN, la CIPOL, fuerzas especiales que llegaron al punto. Llegó el mismo comandante de la policía de Bogotá y en unos minutos les voy a contar el desarrollo de lo ocurrido, porque los operativos se intensificaron en la madrugada y les tengo detalle a detalle de todo lo que pasó en Ciudad Bolívar. Pero también hablemos de esto, del accidente de tránsito en la madrugada donde resultó involucrado un bus de la policía, esta vez en la avenida Bosa con calle 59 Sur, donde este vehículo chocó contra un motociclista, el motociclista quedó lesionado y de allí el trabajo de las unidades de tránsito para determinar qué fue lo que ocurrió en la localidad de Bosa, mientras que la persona lesionada fue remitida a un centro médico. Por favor, no se vayan, todavía hay mucha información y les estamos preparando el informe completo con todo lo ocurrido en Ciudad Bolívar. Desarrollo de estas historias, por supuesto, de nuestro Ojo de la Noche, don Eduard Porras. Vamos a la costa Caribe, allí a Barranquilla está Lorena Díaz, porque Lorena, vamos a repasar antes el clima, día soleado, temperatura mínima 27 grados, en Barranquilla temperatura máxima 33 grados. Usted nos va a hablar, Lorena, del giro inesperado que dio el caso del asesinato de un funcionario de la rama judicial. ¿Qué fue lo que pasó en las últimas horas? Juan Camilo y televidentes, muy buenos días. Pues yo le cuento que 5 meses después de la muerte de un tribunal superior en la ciudad de Barranquilla, este caso dio un giro inesperado. Su esposa, con quien llevaba más de 16 años de relación, Shirley Hernández, fue capturada en las últimas horas por ser la principal sospechosa de este hecho. Las autoridades inicialmente habían tipificado este caso como un caso de suicidio, pero luego de investigaciones pudieron establecer que no fue un suicidio, sino un homicidio. Es por eso que la principal sospechosa de este lamentable hecho es su esposa Shirley Hernández, quien en las próximas horas le serán imputados los delitos de homicidio. Gracias, Lorena. Vamos a tener el desarrollo de esta investigación que, como usted marca, da un giro en este caso judicial. Regresamos aquí a la capital de la República con Camila Olaya, porque usted nos tiene detalles de un evento muy importante esta noche para la capital. Adelante, Camila. Juan Camilo, televidentes, muy buenos días. Sí, señor, pues la capital del país se prepara para tener una nueva jornada de ciclovía nocturna. Esta jornada iniciará hoy a partir de las 6 de la tarde y va hasta la medianoche, lo que va a registrar también algunos cierres viales en principales corredores como la carrera séptima, la avenida El Dorado, avenida Boyacá y también la calle 116. Serán cerca de 94 kilómetros habilitados, tanto para ciclistas, corredores y también para los peatones. Por eso las autoridades invitan a los conductores a programar sus viajes y a tomar rutas alternas, especialmente en estos sectores que por supuesto estarán habilitados para esta ciclovía. Gracias, Camila. La ciclovía nocturna, muy importante aquí en Bogotá. Y vamos con Héctor Rojas. Héctor, porque en Soacha hay una alerta por una práctica que está poniendo inclusive en riesgo la vida de las personas. ¿En qué consiste? Juan Camilo, efectivamente, pues mire, se trata de conexiones ilegales del alumbrado público, y es que la alcaldía de Soacha ha desplegado diferentes operativos y esto permitió la captura de un hombre quien presuntamente estaba realizando conexiones ilegales y no solamente estaba arriesgando su vida, sino también la posibilidad de dejar un sector del municipio de Soacha sin luz. ¿Qué es lo que viene ocurriendo? ¿Qué fue lo que pasó? Escuchen ustedes. Seguimos en el trabajo de organización y recuperación de nuestro espacio público, esta vez en Ciudad Verde, donde encontramos una actividad económica no permitida. Las peluquerías no están permitidas en el espacio público, mucho menos la defraudación de fluidos. Se captura una persona por ello y se pone a disposición de la autoridad competente. Desafortunadamente, este tipo de comportamientos y las presuntas conexiones fraudulentas que se realizan en sectores como este frente al conjunto Frailejón 3 nos generan una sobrecarga en el sistema que hacen que el costo sea mayor para todos los ciudadanos, porque el consumo de estas conexiones fraudulentas las pagamos entre todos, pero además nos pueden generar algunos cortos que puedan apagar algunos sectores del sector de Ciudad Verde. Estos operativos hacen parte del plan Casa Infractores que viene desarrollando justamente las autoridades en Soacha, y sobre todo es para garantizar que haya buena iluminación en los sectores y que esas prácticas indebidas no se cometan por parte de algunos ciudadanos. Por supuesto, don Héctor, y que tiene implicaciones judiciales, un llamado a la ciudadanía. Gracias. Vamos a la capital de Antioquia, seguimos este recorrido. Antes vamos a mirar el clima en Medellín.
nublado, temperatura mínima 18 grados, temperatura máxima 29 grados, pico y placa para las placas terminadas en 3 y 6. En varios departamentos ayer, don Alfonso, se sintió un sismo. El Servicio Geológico lo marcó en 5.4 con epicentro en Santander y se reportaron algunos daños allí en el departamento de Antioquia. Juan Camilo, muy buenos días para usted y para todas las personas que nos ven a esta hora. Así es, un nuevo sismo pues puso en zozobra nuevamente al país y en Antioquia sí que se sintió. Las autoridades del departamento reportaron que, como usted bien lo dice, aunque el epicentro de este sismo de magnitud 5.4 fue en Santander, pues en el municipio de Argelia, estamos hablando del oriente de Antioquia, se vieron afectadas 3 viviendas, principalmente con afectaciones en los techos sin un daño mayor, según reportó el propio gobernador de Antioquia. Ya están haciendo la evaluación en todo el departamento para verificar que no haya pasado más daños, que no haya más daños en toda la región. Pero en otras noticias también de Medellín, fueron capturados en las últimas horas 3 personas que hacían parte de un grupo denominado como los Amarillos y que, según señalan las autoridades, se dedicaban a vender drogas en entornos escolares, a niños, también en parques y en unidades deportivas. Escuchen esta cifra, hacían al día hasta 10 millones de pesos y cuando fueron capturados pues tenían marihuana, cocaína, bazuco, pistolas, celulares y hasta una libreta donde llevaban la contabilidad de todo lo que se hacían el día. Qué bárbaros, Alfonso, gracias. Seguimos este recorrido en la región pacífica. Vamos a la capital del Valle del Cauca. Revisemos el clima para hoy. Nublado, temperatura mínima 22 grados, temperatura máxima 32 grados, pico y placa para las placas terminadas en 5 y 6. Valentina, usted nos tiene una información muy importante para las personas damnificadas por el terremoto. Juan Camilo, televidentes, buenos días. Sí, señor, hemos hablado de la zona urbana. Yo los saludo hoy desde una de las vías de acceso a los corregimientos, a las veredas que también sufrieron afectaciones. La Gobernación del Valle ya aseguró que son más de 225.000 animales afectados, 200 hectáreas de cultivos, también con pérdidas millonarias. A eso se le suma un problema y es que algunos corregimientos y veredas siguen sin energía. Las autoridades no han podido llegar a realizar el censo. Si usted es una de las personas que tiene pérdidas en el campo, debe ingresar a la página de la Gobernación, buscar la Secretaría de Agricultura y llenar un formato. Ojo, porque es muy importante que usted envíe las evidencias con fotos y video mientras que las autoridades logran llegar a su territorio. Por el contrario, si usted es uno de los damnificados de casas, de viviendas, aquí en la ciudad de Cali, mucha atención porque ya empezaron a llegar los mensajes de texto. Lo que usted va a ver en pantalla es el mensaje oficial de la alcaldía, el único que usted deberá responder. Le da clic en el link que aparece, lo va a dirigir a un chat de WhatsApp y ahí le van a dar el paso a paso de lo que usted deberá hacer para empezar a recibir las ayudas. En este caso en específico son kits de aseo, mercado, pero esto no quiere decir, aclaran las autoridades, que si a usted le llega este mensaje va a estar exento de esa ayuda de 1.050.000 pesos. Mientras tanto, Cali día a día se sigue levantando con más fuerza. En la noche anterior se realizó una velatón en compañía de las familias de las víctimas, de los vecinos, esto en el edificio Ana Pilar, donde muchas personas desafortunadamente perdieron la vida. Hoy a las 5 de la tarde la invitación es en la iglesia de Tequendama para que nos unamos nuevamente en oración. Esto todavía continúa. Cali nos necesita y por supuesto nuestros ciudadanos siguen en solidaridad. Medida muy necesaria, Valentina, por supuesto, de la alcaldía de Cali. Gracias. Vamos a la costa Caribe con Alex Beltrán. ¿Qué es noticia a esta hora en Barranquilla? Alex, adelante. Bueno, les cuento, Juan Camilo y televidentes, con los muy buenos días, que hoy se llevará a cabo aquí en la ciudad de Barranquilla el foro Río Magdalena, organizado por Cor Magdalena, en donde se hablará sobre el presente y el futuro de este afluente como motor de desarrollo, competitividad y también oportunidades para todo el país. Este foro iniciará sobre las 7:15 de la mañana aquí en el pabellón de cristal del Malecón del Río y contará con la presencia de representantes del sector público, fluvial y portuario. Además, entre los panelistas invitados
invitados se encuentra el alcalde de la ciudad de Barranquilla, Alejandro Char, la ministra de Transporte, Elsa Noguera, y los gobernadores del departamento de Bolívar, Yamil Arana, y también del departamento de Santander, Juvenal Díaz. Estaremos, por supuesto, atentos a este importante foro y en otras noticias. Les cuento que en el barrio La Sierra de Barranquilla acabó la fuga de un hombre identificado como Luis Bolaños y conocido bajo el alias de Copete, que se escondía en esta ciudad y que era buscado por las autoridades por su presunta participación en un violento asalto a un camión de valores en la ciudad de Villavicencio. Este hecho se registró el 28 de diciembre del año 2023, precisamente a las afueras de un centro comercial de la capital del departamento del Meta. De igual manera, también este hombre registraba 8 anotaciones judiciales y, según las autoridades, pertenecía al grupo delincuencial organizado Los Magníficos. En ese violento robo resultó muerto un escolta del camión de valores, otro resultó herido y un presunto delincuente fue abatido que estaba disfrazado como policía. Continuaremos con esta información más adelante. Resultados de las autoridades entonces, don Alex, allí en Barranquilla. Vamos a Cartagena, a la capital de Bolívar. Allí está don Isaac Rivera. Clima para hoy, don Isaac, soleado. Temperatura mínima 27 grados, temperatura máxima 33 grados. Pico y placa para hoy para las placas terminadas en 5 y 6. Isaac, lo que es noticia en Cartagena, adelante. Juan Camilo, mire, 19 días después de la posesión de Abelardo de la Espriella, Cartagena recibió por primera vez la visita del gobierno nacional. En las últimas horas hizo presencia aquí el ministro del Interior, Rodrigo Lara, quien se sentó con el alcalde Dumec Turbay y con el gobernador Yamil Arana. Por supuesto, hablaron de iniciativas y proyectos que se contemplan para el departamento y para la ciudad. Se estableció, por ejemplo, que Cartagena podría ser ciudad piloto en la lucha contra la trata de personas. También hablaron sobre la necesidad de construir una estación de bomberos en el sector de Mamonar. El ministro Lara indicó que van a estar revisando todo el tema de consultas previas para poner en marcha proyectos claves en el departamento. Y un tema muy importante, dice el ministro que el gobierno ya está preparando un superdecreto con reglas más claras frente a bloqueos y manifestaciones irregulares que de alguna u otra manera afectan a la población. Y a nivel departamental también se habló sobre la necesidad de construir nuevas estaciones de policía en los municipios más afectados por la violencia. 5:52 minutos de la mañana, vamos con don Lucas San Pedro, quien nos tiene una actualización de la situación, de cómo avanzan las labores de búsqueda atrás. Es una verdadera tragedia. Lo de Nepal, hemos visto inclusive imágenes, Lucas, en las últimas horas, muy impactante. La portada del Espectador hoy es de una señora, el rescate de una señora que fue dramático. Sí, Juan Camilo, es compleja la situación en el Himalaya después de esta avalancha que ocurrió en plena frontera entre Nepal y China. Los rescatistas tratan de abrirse paso con dificultad a través del lodo y de los escombros en busca de sobrevivientes. Las autoridades acaban de actualizar la cifra de víctimas y Nepal está confirmando 332 personas fallecidas, mientras que China anunció que 3 personas murieron en el Tíbet. La cifra de desaparecidos también se ha elevado. Nepal pone esta cifra en 823 personas sin localizar, mientras que China no ha podido encontrar a 558 personas, elevando el total de desaparecidos por esta tragedia a más de 1.300 personas. Al tiempo que empieza a esclarecerse cómo ocurrió esta tragedia, y es que la imponente torrente de agua y lodo, similar a un tsunami, habría sido provocada por el derrumbe de un glaciar. El bloque de hielo cayó al río con tanta fuerza que incluso fue registrado como un evento sísmico de magnitud 5,2, explicó el Instituto Geológico de los Estados Unidos. Las autoridades de Nepal siguen sin noticia hasta ahora de 823 personas, incluyendo 517 turistas extranjeros. Entre ellos hay 178 ciudadanos de India, 65 de los Estados Unidos, 53 ucranianos, 51 de Malasia, 35 de Australia y 33 de Reino Unido. Del otro lado de la frontera, China cifró en 558 las personas desaparecidas, entre ellos son 260 extranjeros. Las tareas de búsqueda con bomberos especializados continúan dificultadas por las lluvias, así como la inestabilidad
inestabilidad de las laderas, mientras que persiste el riesgo de nuevos deslizamientos. Los equipos de rescate han logrado salvar a 445 personas en las últimas horas. El primer ministro de China, Li Qiang, acaba de llegar a la zona afectada para dirigir las labores de búsqueda y visitar al personal de rescate, así como a la población afectada. Gracias, Lucas. Las imágenes son realmente impactantes que repasábamos y que vamos a hacer, por supuesto, el desarrollo de esta información en esta primera emisión. 5:55. Vamos con más noticias. En 3 meses arrancaría el plan del gobierno del presidente de la República, Abelardo de la Espriella, para trasladar presos a alta mar. Los 40 delincuentes más peligrosos del país permanecerían detenidos en las 4 fragatas de la Armada Nacional. Antes de la construcción de las megacárceles, el presidente Abelardo de la Espriella tiene otra estrategia sobre la mesa: la reclusión especial marítima de alta seguridad. Enfrentarán el crimen organizado desde alta mar, habilitando algunos de estos buques como cárceles para una primera fase. La lista podría abarcar 40 criminales, entre los que estarían Digno Palomino, máximo líder y fundador de la organización Los Pepes en Barranquilla; el Negro Ove, reconocido cabecilla de los rastrojos, señalado de articular extorsión, homicidios y amedrentamiento en el Caribe colombiano; alias Macaco, ex jefe paramilitar, quien en 2007, durante el gobierno de Álvaro Uribe, fue trasladado a un buque de guerra de la Armada Nacional antes de su extradición a Estados Unidos, y quien después de cumplir su pena en ese país permanece preso en Colombia. En medio del reconocimiento de la nueva cúpula militar, el presidente de la Espriella, aunque no se refirió puntualmente a esta estrategia, dio puntadas de lo que vivirán estos capturados. A los bandidos como alias Miquito, Caballo, El Primo, Hormiga, Huequito, El Negro Over, Pequeño, se les acabó la fiesta. Van para cárceles de verdad, alejados de la sociedad. Información confirmada. Noticias Caracol revela que los criminales que sean trasladados a las fragatas de guerra de la Armada Nacional tendrían solo 20 minutos de sol al día, camarote, celda, 16 elementos de aseo y siempre estarían esposados. La Armada Nacional cuenta con 4 barcos de guerra medianos con capacidad de cañones, sistemas aéreos de corto alcance y misiles como el ARC Almirante Padilla, el ARC Caldas, Antioquia y el ARC Independiente. El gobierno también avanza en procesos de extradición que se realizarán con cada país que haga la solicitud. Y aquellos terroristas requeridos por autoridades extranjeras serán puestos sin dilación a disposición de esos países. La extradición se surtirá una vez se agoten los términos legales. En tan solo 17 días de gobierno he firmado la extradición de 30 criminales. El mandatario además confirmó que avanzará a toda marcha en la construcción de megacárceles que prometió en campaña, y mientras eso sucede dio una orden clara al director del IMPEC para recuperar el control de los centros penitenciarios. Funcionario que no da resultado, funcionario que sale del gobierno. La orden a la nueva cúpula militar y a los funcionarios del nuevo gobierno fue clara: no habrá opción de diálogo con estructuras criminales o grupos armados. 5:58 minutos de la mañana. Esta es una imagen en vivo en Cebú, en Filipinas. Cebú es conocida como una de las ciudades más antiguas del mundo. Allí se combinan los rastros del colonialismo español, pero también el dinamismo de la ciudad moderna. Esta ciudad se posiciona como una de las más importantes para la contribución económica allí en Filipinas. Esta imagen, como siempre, cortesía de Aircam. Desde el Centro de Noticias de Caracol Televisión en Bogotá, esto es Noticias Caracol, primera edición. 6:06 minutos de la mañana. Vamos con más noticias. El distrito presentó oficialmente la reforma tributaria con la que busca modernizar el alumbrado público mediante un nuevo cobro en el impuesto predial. La discusión inició en el Consejo de la capital.
que es con un cargo en la... Las sillas de la primera fila no alcanzaron para todos los secretarios que acompañaron la presentación de la reforma tributaria por parte de la Administración Distrital al Consejo. La columna vertebral del proyecto busca cambiar el obsoleto alumbrado público de la ciudad por uno inteligente, controlado a distancia, que incluya cámaras y Wi-Fi y que sea cobrado en adelante vía impuesto predial. Lo que hemos propuesto es que los estratos 1, 2 y 3 no paguen, 0 por 1000 para esos estratos. En el estrato 4, 5 y 6, y si hubiese predios de más de 1.000 millones de pesos en los estratos más bajos, una sobretasa de 0.4 por 1000, y a los comercios, sector financiero y demás, una tarifa de 1 por 1000. El proyecto también plantea incentivos a sectores empresariales. Reducirá 7 las tarifas del impuesto de industria y comercio, ajustándolas a la baja en su mayoría. Sí hay 3 sectores donde proponemos un incremento en la tarifa, que son el sector financiero, sin incluir los fondos de empleados, en el que por el contrario disminuimos la tarifa, las ventas de alcohol y tabaco, no los restaurantes ni los bares, que por el contrario les proponemos una disminución en la tarifa, y el comercio de vehículos y motos. Y aunque el debate será la próxima semana, ya la discusión inició entre los concejales. Grabar a los ciudadanos para pagar un gasto recurrente de Enel, que tradicionalmente es el que ha tenido durante muchísimos años la ciudad oscura. Entonces, hasta ahora es bastante agridulce la reforma. No solamente es poner un alumbrado y cambiar un bombillo, Andrés. Lo que busca esto es dar no el pie de lanza, sino el poste de lanza, diría yo, para que la ciudad inteligente en Bogotá se empiece a desarrollar. Nosotros no estamos de acuerdo en que se siga castigando el bolsillo de los bogotanos, que se les siga asfixiando con más impuestos. Celebramos que se haya incluido dentro de esta reforma una propuesta nuestra que le concede el 50% de alivios tributarios a cerca de 1.200.000 contribuyentes. El distrito busca recaudar 1.26 billones de pesos y, de aprobarse, aplicaría a partir de enero del próximo año. 6:08 minutos de la mañana, hora de ir con nuestro ojo de la noche, don Eduard Porras. Eduard, porque ¿qué detalles se están conociendo a esta hora del intendente de La Sijín, que fue asesinado en las últimas horas en la ciudad Bolívar? Adelante. Juan Camilo, luego de este lamentable caso se realizaron allanamientos en el barrio Divino Niño, es uno de los últimos barrios de Ciudad Bolívar que colinda prácticamente con la localidad de Usme, y allí varias personas fueron retenidas con armas de fuego, dijo el general Cristancho. Al parecer son los mismos que acabaron con la vida de 3 personas más temprano y a su vez acabaron con la vida del intendente ya en horas de la noche. Pero ¿qué fue lo que ocurrió? ¿Cómo se desarrolló este caso? ¿Qué ocurrió durante la noche y la madrugada? Véanlo en el informe completo del Ojo de la Noche. Asesinaron a un policía en Ciudad Bolívar. Él era el intendente Edilberto Pinilla Cárdenas, que trabajaba para la Unidad de Investigación Judicial de la Policía. Ayer, y mientras le seguía el rastro a unos hombres que habrían participado en un triple homicidio en el mismo lugar, les dispararon. En el momento que uniformados de La Sijín hacían la verificación, se enfrentaron con los presuntos responsables de este asesinato, hubo intercambio de disparos y lamentablemente uno de nuestros policías es impactado y posteriormente muere en el hospital de Meissen. En esta esquina del barrio Divino Niño fueron sorprendidos por los criminales que, al verlos en su vehículo, accionaron sus armas de fuego. El policía de 39 años y padre de un pequeño de 10 murió camino al hospital. Decenas de agentes se tomaron esa parte del sur de Bogotá y en cuestión de minutos encontraron a los posibles responsables. Hombres del grupo de criminalística de la Fiscalía realizaron la inspección y recogieron las grabaciones de varias cámaras de seguridad para así identificar plenamente a los asesinos. Posteriormente seguimos las operaciones, 3 personas fueron capturadas con 3 armas de fuego, posiblemente las responsables del homicidio de nuestro intendente. El intendente Pinilla llevaba 19 años en la policía. Su familia espera que los capturados de ser responsables sean castigados por la justicia. Hoy pues la Policía Nacional se solidariza con la familia del señor intendente Heriberto Pinilla Cárdenas. Todas nuestras capacidades institucionales están volcadas en continuar con la captura de los otros delincuentes. Los operativos continúan en todo el sector hasta dar con el paradero de los implicados en este penoso caso.
Seguiremos pendientes para ver qué ocurre con estos capturados. Con esta información me despido, pero mañana más con los hechos más importantes que ocurran en Bogotá y Cundinamarca mientras que ustedes descansan. Feliz día para todos ustedes. Seguirá esta investigación, don Eduard. Gracias. Son las 6:11 de la mañana. Seguimos hablando de la capital. Camila Olaya, ¿dónde está a esta hora un reporte de movilidad? ¿Cómo está la capital? Juan Camilo, a esta hora los saludo desde el centro de la ciudad. Se registra un flujo vehicular con normalidad, pero además tengo que decir que la capital del país ya se está preparando para tener una nueva jornada de ciclovía nocturna. Esta jornada arrancará hoy y será desde las 6 de la tarde hasta la medianoche. Algunos corredores viales, los principales corredores viales de la ciudad, van a registrar cierres como la carrera séptima, la avenida El Dorado, avenida Boyacá y también la calle 116. Esta jornada va a tener un componente especial y es que el Instituto de Recreación y Deporte lanzó la estrategia titulada Del acoso a precisamente buscar esos espacios seguros para las mujeres, espacios que van a estar habilitados en esta ciclovía. Más de 94 kilómetros habilitados para corredores, ciclistas y también para los peatones, por lo que las autoridades le piden y sobre todo le sugieren a los conductores tomar estas vías alternas. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. El presidente Abelardo de la Espriella anunció la extradición de alias Araña y de otros criminales que fungieron como representantes o gestores de paz durante los diálogos con grupos armados ilegales en el gobierno de Gustavo Petro. César Chaparro, ¿de quiénes se trata? Fueron 5 las autorizaciones de extradición que el presidente firmó. Estos son esos gestores de paz que serán extraditados. Willington Henao Gutiérrez, alias El Mocho Olmedo, señalado como el segundo al mando del Frente 33 de las disidencias de las FARC. Sobre este hombre, la unidad investigativa de Noticias Caracol en mayo del año 2025 reveló que estuvo escondido durante 55 días en un hotel bajo protección, al parecer, de la Dirección Nacional de Inteligencia. El que van a ver a continuación es Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca. Fue capturado en el año 2024. Era uno de los líderes de los Pachenca o las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada. Mientras la estructura criminal mantenía un proceso de diálogo con el Estado, alias Muñeca coordinó comisiones urbanas en las que se registraron homicidios selectivos. Es requerido por narcotráfico por el gobierno de los Estados Unidos. Ahora vamos a ver a Freddy Castillo Carrillo, alias Pinocho. Señalado jefe de los Pachenca, es desmovilizado el bloque Tayrona de las Autodefensas Unidas de Colombia y sería el presunto responsable de ordenar homicidios selectivos y cobros extorsivos en los departamentos de Magdalena, La Guajira en el año 2011. Se acogió a la Ley de Justicia y Paz que sigue procesando penalmente a los desmovilizados de las autodefensas. En enero del año 2022 fue capturado en España, en Madrid. En junio del año 2023 fue dejado en libertad y es requerido actualmente por el gobierno de Estados Unidos por el delito también de tráfico de drogas. Gabriel Yepes Mejía, alias HH, jefe de los llamados señalados comuneros del sur. Es un narcotraficante con quien el gobierno Petro adelantó conversaciones dentro de la paz total. El presidente Gustavo Petro en su momento negó su extradición hacia Estados Unidos, que lo solicitó por narcotráfico. Durante la firma de la extradición de estas personas que ustedes acaban de ver, el presidente Abelardo de la Espriella explicó las razones por las cuales tomó esta decisión. Luego de verificar cada caso con la oficina del consejero comisionado de paz, que no se va a llamar así en nuestro gobierno, no encontramos acreditados aportes verificables ni resultados concretos de estas personas a la consecución de la paz. Todo lo contrario, han seguido delinquiéndose, burlándose de la justicia y de la sociedad colombiana. El mandatario también reiteró que en su gobierno no habrá diálogos con estos grupos delincuenciales. No habrá escondite, privilegio, mesa de diálogo, ni artificio jurídico que los coloque por encima de la ley y que les permita evadir la acción decidida de la justicia. Y ahora inicia este proceso de extradición. Los documentos serán trasladados a la Cancillería, mientras que el gobierno de Estados Unidos alista lo que tiene que ver con los aviones que llevará hacia ese país a estos 5 extraditables. Vamos a tener el desarrollo, por supuesto, de esta información en la emisión
En esta primera edición de Noticias Caracol y el análisis también de exministros de Justicia, hablando precisamente sobre el perfil de estos criminales. Vamos con más información. Un juez en Bogotá ordenó al presidente de la Asprella ofrecer disculpas públicas por la inclusión de un espacio de invocación y alabanza durante su posesión del pasado 7 de agosto. El fallo considera que el mandatario vulneró la neutralidad religiosa del Estado al incluir en la ceremonia la intervención de representantes de diferentes credos, así como una imagen de la Virgen de Fátima. Además de las disculpas públicas, el presidente deberá expedir una directiva para que los servidores públicos respeten el principio de neutralidad en los actos oficiales. Y en el mundo, el Papa León XIV acaba de expresar su más sincero pésame a los familiares de las víctimas de la avalancha en la frontera entre Nepal y China. Se entristeció al conocer la pérdida de vidas y la devastación causadas por las inundaciones en Nepal, dice el pontífice en un telegrama en el que encomendó las almas de los fallecidos a la misericordia de Dios y transmitió sus condolencias a sus familiares. Mientras continúan las labores de búsqueda y de rescate, la última actualización de las autoridades de Nepal confirma que 332 personas fallecieron, mientras que China anunció que 3 personas murieron en el Tíbet. La cifra de personas desaparecidas también se elevó en ambos países a más de 1.300 personas. Los rescatistas y los pobladores libran una carrera contra el tiempo para encontrar sobrevivientes entre el lodo y los escombros. Con helicópteros y cadenas humanas han logrado sacar con vida a más de 400 personas. Aún sin alcanzar a comprender la magnitud de lo ocurrido y sin dar crédito a lo que ve, este hombre es rescatado de su vivienda. A su alrededor, el paisaje está cubierto por el lodo y los escombros. Uno de los rescatistas lo carga sobre sus hombros mientras los demás lo acompañan y abren paso entre el lodo. Es una imagen que se repite en cada rescate, la solidaridad en medio de la tragedia. En otro punto, varios socorristas forman una cadena humana para llegar hasta otras personas atrapadas y así sacarlas una a una. Los esfuerzos por salvar a la mayor cantidad de personas también son por aire. Los helicópteros del ejército de Nepal intentan llegar hasta las comunidades aisladas. Donde la aeronave no puede aterrizar, aseguran al sobreviviente a una canastilla. Y es que con carreteras y puentes destruidos, los rescates aéreos se han convertido prácticamente en la única salida. Sin embargo, en tierra hasta las retroexcavadoras sirven de herramienta. Esta abuelita lleva en su rostro el desconcierto de quien todavía intenta entender cómo todo cambió en cuestión de minutos. Sentada en la pala de la máquina, es trasladada hasta un lugar seguro. Y cuando el rescate termina, comienza el relato de quienes lograron salir con vida. En una de las camas de hospital está Keshav. Desde allí reconstruye las horas que califica como las más dolorosas de su vida. Yo estaba en la terraza cuando la inundación llegó al último piso. Mi esposa ya estaba sepultada bajo el lodo. Después de 4 o 5 horas, me rescataron en un helicóptero. Kedar, de 92 años, fue rescatado por la policía. Con el lodo todavía adherido a sus piernas, intenta describir la dimensión de lo ocurrido. Estábamos en el piso de arriba, el agua llegó hasta allí y lo cubrió. El suelo estaba lleno de lodo. No pudimos bajar a donde yo vivía, aunque estaba muy cerca. Ya han retirado entre 4 y 5 cuerpos de la residencia de ancianos. Ha habido muchas pérdidas humanas. Es una carrera contra el tiempo, cientos aún siguen desaparecidos. Solo en Nepal, más de 400 turistas continúan sin ser localizados. Hoy comienza la entrega de subsidios de arriendo en el departamento de Caldas. Daniela Pachón está en Manizales con los detalles de este anuncio y con más historias del impacto que el terremoto ha causado en esta región. Daniela, buenos días.
Juan Camilo, televidentes, buenos días. El mismo vicepresidente José Manuel Restrepo lo dijo ayer desde el municipio de San José de Caldas. Hoy inicia la entrega de esos subsidios de arrendamiento, un subsidio que consta de alrededor de 875.000 pesos para quienes perdieron totalmente su vivienda durante 3 meses en el departamento de Caldas. Bueno, pero entre tanto les cuento también que hoy los saludo desde el suroccidente de Manizales. Este es el barrio El Carmen y lo que ven a mi espalda es la parroquia Nuestra Señora del Carmen. Es uno de los 7 templos que resultó duramente golpeados por el terremoto de ese 10 de agosto. El padre de Julián Acevedo, buenos días, es el párroco de este templo. Padre, ¿cómo va ese proceso de reconstrucción? ¿En qué etapa se encuentra? Buenos días, Daniela. Estamos en este momento en los estudios previos con los ingenieros estructurales. Estamos mirando la afectación real del templo para saber cómo procedemos con el tema de la reconstrucción. Es decir, todavía están en estudios. Padre, gracias. Vamos a seguir hablando y acompañándolos, por supuesto, para conocer cómo avanza ese proceso de recuperación. De hecho, ni siquiera han podido ingresar a las columnas por el riesgo que representa al interior de ese templo. De eso y más estamos hablando de aquí en Noticias Caracol, del lado de la gente, pero también estamos del lado de los afectados en zonas rurales, en las veredas, en los corregimientos. En el Valle del Cauca, por ejemplo, a pesar de que ya han pasado más de 2 semanas, todavía se siguen encontrando detalles que evidencian la magnitud de este desastre. Valentina Gallego, ¿qué dice la Secretaría de Agricultura allí? ¿Cómo están las cosas? Buenos días. Daniela, televidentes, miren, nuestros campesinos también sufrieron las afectaciones por el terremoto, principalmente en municipios, en veredas, en corregimientos del centro y norte del valle, como por ejemplo la Argelia, El Cairo, Roldanillo, que sufrieron afectaciones muy graves. Estoy con Ángela Reyes, ella es la secretaria de Agricultura del departamento del Valle. Secretaria, bienvenida a Noticias Caracol. Las cifras son preocupantes. ¿Qué balance tenemos después de estas semanas? Bueno, a hoy las cifras en el departamento del Valle del Cauca ascienden a más de 1.384 familias afectadas del sector agropecuario. Secretaria, hay algo muy importante y es el censo. Eso es clave en este proceso, pero incluso ustedes no han podido llegar por las zonas de difícil acceso, pero además porque hay municipios sin energía. ¿Qué están haciendo entonces ustedes para agilizar este proceso? Bueno, generamos una estrategia del gobierno departamental a través de la Secretaría de Desarrollo Rural, Agricultura y Pesca, en la cual organizamos un formulario que evidencia cuál va a ser el diagnóstico que va a resultar de las afectaciones de nuestro sector. En ese formulario lo estamos haciendo articulado con las alcaldías y las OMATAS. Activamos el CONSEA. El CONSEA es el Consejo Seccional Agropecuario y Pesquero y Forestal del departamento, en el cual están diferentes entidades adscritas al sector, tanto a nivel nacional, territorial y municipal. En ese diagnóstico que tenemos hoy, tenemos más de 498 predios afectados, Valentina. Pero también contarte algo, tenemos una cifra muy alta en lo que tiene que ver con animales, más de 129.000 animales que han sido damnificados y entre ellos 70.000 muertos en animales. Gallinas, pollos, bovinos, porcinos, peces, entre otros. Secretaria, muchísimas gracias. Aunque también hay que decir que pese a la situación que nos cuenta la secretaria, pues los campesinos aquí de Cali están puestos y dispuestos para recibirlo. La invitación es que apoyemos a nuestros campesinos ante esta situación. Eso es verdad, es el momento de apoyarnos, de unirnos. Gracias, Valentina. Pero además de esto que les estamos contando, hay otra preocupación a la que las autoridades le han puesto la lupa. Infortunadamente se ha demostrado que la delincuencia no respeta el dolor, la tragedia ajena. Se están presentando robos en muchos sectores afectados por el terremoto. Freddy Gómez en Pereira, cuéntenos de estos operativos y de qué es lo que están diciendo las autoridades y alertando. Buen día. Daniela, buenos días. Y para evitar ese tipo de robos y lo que está sucediendo en temas de inseguridad, pues ha aumentado el número de policías que han llegado a la ciudad de Pereira. Coronel, buenos días. ¿Cuántos policías han llegado y qué operativos se van a hacer y qué medidas se han tomado? Son 500 policías más, vamos a hacer un cerco en el centro, vamos a evitar los hurtos a los establecimientos abiertos al público y también vamos a acompañar a los albergues. ¿Se mantiene el pico y placa? Se mantiene el pico y placa, vamos a hacer cierres, actividades con tránsito y transporte, evitando cualquier tipo de alteración frente a la movilidad. ¿Aumentó el número de viviendas que se van a demoler? Estamos sobre 260 viviendas ya priorizadas. Una de estas es la que se va a demoler el día de hoy entre la vía Dos Quebradas Pereira. Van a haber complicaciones de la vía, pedimos otros sectores para desplazarse en la Romelia, la vía del Pollo, para que evitamos contratiempos en la ciudad. Y se ha confirmado que mañana llegará aquí muy temprano el presidente de la República a entregar donaciones y hablar de ayudas para los damnificados.
Gracias, Freddy. 6 de la mañana, 25 minutos. Más adelante les voy a contar lo que está pasando con los protagonistas de la principal economía de Caldas, los caficultores. 25 municipios de los 27 se dedican a esta actividad, pero hay miles de campesinos y caficultores que resultaron gravemente afectados. En minutos nos encontramos. 6:35, seguimos hablando de los incendios forestales que afectan al país. Por lo menos 5 departamentos golpea esta emergencia. En el Tolima permanece nuestra compañera María Juliana Reyes. María Juliana, ¿qué pasa a esta hora? Juan Camilo, televidentes, muy buenos días. Pues aquí en el departamento del Tolima ya se completan 27 días de incendios forestales. Es lo que ha notificado también la gobernación, que desde el 1 de agosto precisamente han estado trabajando en apagar los incendios que ya han arrasado con al menos 30.000 hectáreas, más de 8.000 hectáreas en este momento de cultivos pues han quedado incineradas. Les cuento que a esta hora el reporte que han mandado las autoridades de gestión del riesgo del departamento del Tolima es que en 11 municipios se encuentran activos al menos 13 incendios forestales. Uno de los municipios que queda al noreste del municipio de Ibagué, que es la capital de este departamento, pues es Venadillo. Allí han reportado incluso por declaraciones de la gobernadora que ya lastimosamente ha llegado a las viviendas. Específicamente en este municipio estamos hablando que los incendios forestales se concentran en la vereda Malabar y también en la vereda Gallego. Allí es donde se están llevando a cabo todas las ayudas necesarias para poder apagar los incendios forestales. Ayer también estuvimos notificando la situación en el municipio de Lérida, donde la vereda Las Rosas estuvo bastante afectada. Más de 200 hectáreas quedaron incineradas hasta el momento en el que estuvimos en esta zona. Más adelante entonces les tenemos todo el reporte sobre lo que está pasando todavía con estos incendios forestales que, como les digo, ya completan 27 días y más de 30.000 hectáreas afectadas. Incendios forestales, también vamos a hacer el desarrollo de la información a esta hora en el departamento de Cundinamarca. Más adelante, cómo se desarrollan estas emergencias. A propósito del fenómeno del Niño, en las últimas horas XM lanzó su boletín energético número 356. El documento confirma 3 cosas principalmente: que estamos en una fase crítica del sistema interconectado nacional, especialmente en la región Caribe. Además, XM junta varios problemas: la demanda energética, que está creciendo cada vez más rápido, el atraso en las redes de transmisión y el fenómeno del Niño, por supuesto, que se perfila como uno de los más fuertes en el último tiempo. El presidente del Grupo de Energía de Bogotá es el doctor Juan Ricardo Ortega. Doctor Ortega, buenos días. Muy buenos días, Juan Carlos, a toda la audiencia. ¿Cómo estás? ¿A usted le preocupa este boletín y, digamos, cómo ustedes lo viven desde las empresas de energía? Hay algo que me llama la atención, doctor Ortega. En una época donde hablábamos con Acolgen, debería haber un ahorro de energía. ¿Por qué la demanda sigue creciendo cuando deberíamos estar ahorrando? ¿Es normal? El calor, parte del fenómeno del Niño es que tienes aumentos muy importantes de la temperatura y la gente en la costa Caribe necesita manejar tanto agua como calor. Las personas más pobres, desafortunadamente, no todos tienen servicios de agua y utilizan motobombas, no tienen gas y utilizan hornillas. Y el calor lleva a que se utilicen o ventiladores o aires acondicionados durante mucho tiempo, y todo esto aumenta de forma muy importante la demanda de energía en el momento en que tenemos todos que hacer un esfuerzo para ahorrar, porque la situación es de verdad compleja de aquí en adelante. ¿Hicimos suficiente ahorro? Porque es que el ahorro era hace 2 meses, es decir, ya se debe estar ahorrando, doctor Ortega. Toca ahorrar más. Salió una resolución de la CRE que va a ser muy importante, en la cual las personas que consumen más del promedio de los últimos meses van a tener un sobrecosto en su energía. Luego es muy importante que la gente haga todos los esfuerzos de ser más económico, de planchar menos, de plancharse menos el pelo, de utilizar menos el horno, y tener que tener mucho cuidado que las neveras queden bien cerradas y mantener la casa lo más oscura posible durante el día para que no se ponga tan calurosa y toque usar mucho aire acondicionado. Va a tocar hacer muchos esfuerzos y nos va a tocar aprender a vivir con el calor y aprender a manejar el calor, particularmente en las zonas del Caribe. Doctor Ortega, ¿cuál es el panorama energético para la capital frente a este fenómeno del Niño y el departamento de Cundinamarca, por supuesto?
Pues en las zonas calientes el calor va a ser brutal, vas a tener sequías, muy importante prevenir incendios, que no nos va a pasar lo del Tolima, estar pendientes de que no queden vidrios, cosas por ahí, si hay que cortar árboles que estén viejos, hacerlo ahora y tratar de limpiar todo lo que se pueda, ahorrar energía. Nosotros tenemos la suerte que Guavio para el centro del país está en 98%, ahí el grupo Enel va a tener energía disponible, pero el sistema como un todo probablemente va a estar carente de energía y puede que haya en algunos momentos necesidades de dejar sin energía algunas partes de la demanda. La situación va a ser complicada de aquí a abril del próximo año. Todos tenemos que hacer lo humanamente posible para ahorrar y para entender que los precios van a subir y que la mejor forma de que no nos pegue en el bolsillo es consumir menos energía, no dejar luces prendidas. Es decir, doctor Ortega, ¿habrá un fenómeno del Niño y será inevitable que haya un apagón en algunos sectores del país? Yo no lo llamaría apagón. Creo que el sistema tiene muchas cualidades para tratar de manejar una crisis de ese tamaño, pero puede que en ciertos momentos en hora pico, si no logramos todos controlar la demanda, algunas partes queden sin energía por unas horas. No creo que lleguemos al nivel de un apagón, pero tenemos unos riesgos muy importantes y lo más preocupante es el alza en precios que puede golpear los bolsillos de los colombianos. Y entonces le cambio la pregunta, ¿será inevitable un fenómeno del Niño sin esas medidas aquí en Bogotá, por ejemplo, con racionamiento? Las medidas son absolutamente indispensables y se vienen adelantando por parte del gobierno y todo el mundo va a ver que tiene que reducir el promedio de su consumo. Miren lo que consumieron los últimos 6 meses y toca consumir menos. Y cada cual tiene que hacer una estrategia y todo lo que puedan ahorrar va a ser en su beneficio y quienes ahorren más van a tener un alivio que va a ayudar a soportar parte del aumento del precio. Claro, que ese es el panorama energético que estamos viviendo. Pues, doctor Ortega, ha sido usted muy amable. Gracias por estos minutos y por darnos este pequeño panorama de lo que va a ser el fenómeno del Niño, que va a entrar con mucha fuerza en el mes de noviembre aquí en Colombia. Sí, señor. Muchas gracias. Muy buen día a todos. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 6:57, ¿qué tal? Muy buenos días. Bienvenidos a quienes se conectan a nuestra primera emisión de Noticias Caracol, primero la gente. Permanece en Colombia el general Francis Donovan, comandante del Comando Sur de los Estados Unidos. Su llegada fue confirmada por el ministro de Defensa Jorge Mora, que a través de su cuenta de X reiteró que Colombia y Estados Unidos fortalecen una alianza estratégica para trabajar unidos contra los narcoterroristas, los carteles y todas las organizaciones criminales que pretenden sembrar violencia. Vamos con más información. El alcalde de Bogotá, Carlos Fernando Galán, acaba de pronunciarse sobre el asesinato de un intendente de la SIJÍN anoche en la capital. Camila Olaya, adelante. Juan Camilo, sí señor, hace algunos minutos el alcalde de Bogotá a través de su cuenta de X se pronunció sobre el asesinato del intendente de la SIJÍN de la policía, Edilberto Pinilla, asesinato que ocurrió, recordemos, en la localidad de Ciudad Bolívar anoche en medio de un enfrentamiento tras una banda delincuencial que estaba dedicado al tráfico de drogas en ese sector. El alcalde también a través de este trino expresó su solidaridad con la familia y destacó la reacción de la policía. Pero ¿qué ocurrió? Aquí está el informe del Ojo de la Noche. Asesinaron a un policía en Ciudad Bolívar. Él era el intendente Edilberto Pinilla Cárdenas, que trabajaba para la Unidad de Investigación Judicial de la Policía. Ayer, y mientras le seguía el rastro a unos hombres que habrían participado en un triple homicidio en el mismo lugar, les dispararon. En el momento que uniformados de la SIJÍN hacían la verificación, se enfrentaron con los presuntos responsables de este asesinato, hubo intercambio de disparos y lamentablemente uno de nuestros policías es impactado y posteriormente muere en el hospital de Medicine. En esta esquina del barrio Divino Niño fueron sorprendidos por los criminales que al verlos en su vehículo accionaron sus armas de fuego. El policía de 39 años y padre de un pequeño de 10 murió camino al hospital. Decenas de agentes se tomaron esa parte del sur de Bogotá y en cuestión de minutos encontraron a los posibles responsables.
Hombres del grupo de criminalística de la Fiscalía realizaron la inspección y recogieron las grabaciones de varias cámaras de seguridad para así identificar plenamente a los asesinos. Posteriormente seguimos las operaciones, 3 personas fueron capturadas con 3 armas de fuego, posiblemente las responsables del homicidio de nuestro intendente. El intendente Pinilla llevaba 19 años en la policía. Su familia espera que los capturados de ser responsables sean castigados por la justicia. Hoy pues la Policía Nacional se solidariza con la familia del señor intendente Heriberto Pinilla Cárdenas. Todas nuestras capacidades institucionales están volcadas en continuar con la captura de los otros delincuentes. Los operativos continúan en todo el sector hasta dar con el paradero de los implicados en este penoso caso. 7 en punto de la mañana. En otras noticias del día, el presidente Abelardo de la Espriella firmó la extradición de alias Araña y de otros criminales que fungieron como representantes o gestores de paz durante los diálogos con grupos armados ilegales en el gobierno de Gustavo Petro. Las primeras 5 extradiciones ordenadas por el presidente Abelardo de la Espriella están encabezadas por máximos criminales que han dirigido estructuras de narcotráfico y grupos armados. 3 de ellos ya están en manos de la justicia. Se trata de Willington Henao Gutiérrez, alias El Mocho Olmedo, Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca, y Giovanni Andrés Rojas, alias Araña, quienes se encuentran actualmente bajo custodia de las autoridades colombianas. De igual manera, he dispuesto que Gabriel Yepes Mejía, alias HH, y Freddy Castillo Carrillo, alias Pinocho, sean extraditados a los Estados Unidos tan pronto sean capturados. Junto al ministro de Justicia, Iván Cancino, el presidente de la Espriella firmó una a una las resoluciones que ordenan que el traslado se haga en los próximos días hacia cárceles de máxima seguridad en los Estados Unidos, tras el requerimiento de ese país, y que habían quedado suspendidas al tratarse de 5 perfiles que hicieron parte de la llamada paz total del gobierno Petro. No encontramos acreditados aportes verificables ni resultados concretos de estas personas a la consecución de la paz. Todo lo contrario, han seguido delinquiéndose, burlándose de la justicia y de la sociedad colombiana. El gobierno nacional aseguró que la única manera para que estos criminales aporten a la paz será sometiéndose a la justicia. No habrá escondite, privilegio, mesa de diálogo, ni artificio jurídico que los coloque por encima de la ley y que les permita evadir la acción decidida de la justicia. Hay otras 25 extradiciones en proceso que no solo contemplan cabecillas relacionados con narcoterrorismo, sino que además incluyen capturados por violencia sexual contra menores de edad y homicidio agravado, y se darán hacia los países que soliciten las extradiciones, como Perú, Panamá, República Dominicana y los Estados Unidos. 7:03 minutos de la mañana. La unidad investigativa de Noticias Caracol realizó una serie de informes sobre varios de los cabecillas de la delincuencia y el narcotráfico que el gobierno del expresidente Gustavo Petro había designado como negociadores de la paz total o como gestores de paz. El 20 de febrero de 2024 puso la lupa sobre el criminal alias Araña y su organización, los Comandos de Frontera. Las autoridades lo señalaban como el determinador de asesinatos contra líderes sociales en el Putumayo, que se resistían a permitir la expansión de la coca y la explotación del petróleo. Noticias Caracol estableció que el violento jefe criminal fue informante de la policía y que estuvo refugiado y protegido en un país sudamericano por esa colaboración con las autoridades colombianas. Giovanni Andrés Rojas, alias Araña, y su grupo criminal, los Comandos de Frontera, están hoy entre los peores asesinos de líderes sociales en Colombia. En una audiencia judicial, el pasado 17 de enero, un fiscal describió varios de sus crímenes. Cuando la señora Yamili Bernal García se identifica con su nombre, con su número de cédula, estas personas que venían además encapuchadas,
Le dijeron que les manifestara si ella integraba o no integraba la Junta de Acción Comunal de la Vereda. Cuando ella contesta que ella es la presidenta de la Junta de Acción Comunal, estas personas, sin mediar palabra alguna, dispararon sobre su humanidad en repetidas ocasiones con arma de fuego. Yamily Bernal era la presidenta de la Junta de Acción Comunal de la vereda Santa Rosa de Juanambú, en Puerto Guzmán, Putumayo. Había asumido el puesto para reemplazar a Clemencia Arteaga, quien también fue asesinada. En enero, la Fiscalía capturó a alias El Indio, uno de los lugartenientes de Araña, y lo señaló como uno de los responsables de la muerte de la lideresa que se atrevió a contradecir a los criminales para defender su vereda. Ella les decía que no les convocaban a esas reuniones porque ella estaba para ayudar a la comunidad que no quería saber nada de coca ni de los comandos. Pero el Indio, que es el jefe de los comandos de la frontera desde Villa Garzón hasta el sector de Arizona, en una reunión le dijo a Yamily que no era si quisiera asistir a las reuniones, que era una obligación porque era una orden de los comandos de la frontera y ya sabía lo que le pasaba si la incumplía. Los comandos de frontera la asesinaron el 14 de octubre de 2023, en medio de una ola de crímenes que tiene a Putumayo sumergido en el terror. Después de ella, en apenas 3 meses, han matado a otros 6 líderes. A pesar de la persecución, hay quienes denuncian a los actores armados. La aparición de los cuerpos de jóvenes que casi siempre son semanales, que uno los ve por las carreteras, entre el monte. Estos cuerpos son torturados, les faltan partes, e incluso les dejan letreros amenazantes. Por el mismo abandono del Estado. Araña es el artífice del terror en Putumayo, que solo este año deja 23 asesinatos. Kyle Johnson, quien lleva más de 10 años investigando el conflicto en el departamento, describe al criminal que ha logrado la expansión del grupo delictivo. Todo este grupo lo ha hecho expandir, lo ha hecho crecer. Lo militar y en lo económico es bastante capaz, es bastante fuerte como líder. En lo político no es lo suyo. Según informes de la Fiscalía, Araña comenzó su trasegar criminal hace al menos 15 años, pero para llegar al poder de la nueva organización, Araña tuvo que asesinar a su propio jefe, alias Sinaloa. Cuando llegaron otra vez a donde Araña y Mauricio, Araña le dijo a Sinaloa que por qué se había torcido y le pegó un tiro en la parte de atrás del cuello. Así empezó a confeccionar este nuevo grupo criminal, que hoy tiene alrededor de 500 hombres y controla buena parte del tráfico de cocaína hacia Ecuador. Pese a su perfil delictivo, la unidad investigativa de Noticias Caracol pudo establecer que, hace un par de años, Araña fue informante de la policía y su colaboración sirvió para dar varios golpes a otros jefes disidentes del país. Por eso, para protegerlo, la misma policía lo llevó a un país sudamericano donde permaneció durante 6 meses como informante. Y luego lo devolvieron a Colombia, donde retomó sus actividades criminales. No atacamos a la fuerza pública, no secuestramos, no extorsionamos y no atacamos a la población civil. El año pasado, Araña le dio una entrevista al Espectador en la que negó sus crímenes y cínicamente se atrevió a reivindicar a los líderes sociales, esos que él asesina. Lo de los líderes sociales y lideresas que están prisioneros en las cárceles nacionales, que se les resuelva a ellos porque hay muchos líderes y que se les solucione a ellos esa situación jurídica. En medio de su guerra con el Frente Carolina Ramírez, Araña ha entrado en una especie de paranoia que lo está llevando a esta violencia desatada. El detonante en el momento fue esos combates en Puerto Asís y parece que sigue esa cacería de brujas o sigue ese miedo de comandos de la frontera de que Carolina Ramírez les quite el territorio. Además de su guerra y su afán por controlar el territorio y la coca, los comandos extorsionan a algunas petroleras para que puedan operar en el departamento. No podemos oponernos a los proyectos y nos han dicho que quien se oponga pues tiene que salir del territorio o sufre las consecuencias. El pasado 13 de noviembre, sicarios de los comandos asesinaron frente a su hijo a Daniel Rivas, presidente de la Junta de Acción Comunal de la vereda La Coqueta. La muerte de esta persona fue ordenada por alias El Indio Miguel
porque supuestamente la víctima, es decir, el señor Daniel Andrés Rivas Prieto, era un líder social que se entrometía en perjuicio de las comunidades al no dejar que las compañías de hidrocarburos hicieran presencia y trabajos en esta zona del territorio. Las comunidades vienen soportando esta violenta arremetida en un relativo silencio, porque sienten que no tienen a quién acudir, no confían en las autoridades locales. Y hay mucha desconfianza ya con las instituciones locales porque hay mucha influencia del grupo que se vio también en las pasadas elecciones cómo pudieron colocar por presión o por compra de conciencia sus representaciones en la institucionalidad local. Tampoco confían en la fuerza pública. Pues lo que nosotros vivimos a diario en el departamento es ver un batallón del ejército y a pocos metros a los comandos. O en el río va pasando el ejército y detrás va pasando comandos de frontera. Intentamos obtener una respuesta del ejército sobre la situación en Putumayo, pero no fue posible. A sangre y fuego, como si fuera amo y señor, este criminal decide hoy cómo se vive en buena parte del sur del país y silencia a cualquiera que se atreve a oponerse a su violencia. Vamos a continuar, por supuesto, con el repaso de los perfiles, pero para hablar de este personaje, voy a saludar a la exministra de Justicia, Ángela María Buitrago. Doctora Buitrago, buenos días. Buenos días, un saludo a todos ustedes y a los televidentes. Usted me recuerda una historia que creo pertinente. ¿Usted cómo padeció a alias Araña durante su ministerio? A ver, el tema en particular fue por una captura que se produce con base en una circular roja de Interpol, el 13 de febrero del 2025, en donde efectivamente el Ministerio de Justicia no tiene ninguna competencia, pero consideramos que fue bien capturado haciendo efectiva esta orden de captura. Sin embargo, tanto el comisionado de paz como la Fiscalía resolvieron, después de estar capturado, generar una serie de elementos para seguir dentro de las mesas de negociación, porque consideraban que efectivamente esta persona tenía una interlocución en las mesas de diálogo. El Ministerio de Justicia no interviene para nada en esos aspectos en la época en que yo era ministra de Justicia. Eso es competencia del presidente de la República y del comisionado de paz. Sin embargo, tanto la extradición como efectivamente la captura fue considerada por nosotros no solamente debida, sino además que tenía soportes suficientes que habían considerado para emitir esa circular roja. En ese momento, 13 de febrero del 2025, esta persona se encuentra en un hotel de Bogotá y la captura se celebra directamente y se realiza directamente en ese hotel. Esto llegó a un tema de asombro cuando efectivamente pues, no se traslada a esta persona en cumplimiento de esa orden de captura. Y el concepto de ese momento del Ministerio de Justicia fue que una orden de captura de nivel internacional no puede ser suspendida ni por jueces ni por fiscales. Es decir, doctora Buitrago, ya vamos a hacer, la hemos perdido por algunos minutos. Esto fue elemento de polémica. Doctora Buitrago, ya la recuperé. Gracias. Es decir, era el gobierno entorpeciendo al mismo Estado una captura que para usted era legal. Era legal y debida. Y la circular roja no puede ser nunca suspendida por un juez colombiano o un fiscal colombiano. Esto está dictado por un juez extranjero. Desde ese punto de vista, la orden debía cumplirse. Sin embargo, ahí hubo, entre otras, y creo que cursa una denuncia contra el comisionado de paz, que intervino para evitar la captura de esta persona. Claro. Sobre esos elementos, el Ministerio de Justicia fue claro, contundente, y fueron declaraciones públicas y obviamente dentro del rango del Ministerio de Justicia, que la orden de captura debía cumplirse. ¿Qué pasó después? Sí. ¿Que no lo enviaron? Es un tema bien particular porque creo que suspenden o levantan, en ese caso, la orden de captura.
no fue el único con lo que usted tuvo que lidiar, doctora Buitrago. Repáseme la historia, y por eso la hemos llamado aquí como contexto. ¿Cómo padeció usted a alias HH? Juan, el tema de alias HH fue una de las denuncias que yo hice pública cuando renuncié al cargo de ministra de Justicia, porque considerábamos como la Corte Suprema de Justicia que estaban cumplidos los requisitos para efectivamente generar la extradición de esta persona. En esa dirección, el Ministerio de Justicia se pronuncia días antes de mi renuncia, y empieza a encontrar que envían, entre otras, esto está denunciado públicamente ante la Procuraduría, la Fiscalía y otros órganos de control, que la entonces comisionada de paz encargada manda un concepto al Ministerio de Justicia para impedir que se dé una extradición y para interferir en mi criterio en la extradición de esta persona. El Ministerio de Justicia, en cabeza mía, le contesta que no hay razón para suspender, no hay razón para negar la extradición y que existe una serie de pruebas que están dentro del proceso de la Corte Suprema de Justicia que no solamente demuestran que esta persona sigue delinquiendo, sino que además comete los delitos más graves que pueda tener el Código Penal colombiano. Claro. Por esa razón, yo firmo la resolución, el presidente de la República se encuentra en China, yo tengo delegación para la suscripción conjunta de la resolución de extradición, y en este caso en particular se firma dando el aspecto positivo para la extradición. Yo salgo el 16 de mayo, creo que el 17 de mayo deciden otorgarla y suspender la extradición por encontrarse esta persona en negociaciones, incumpliendo incluso los parámetros de la misma ley 2272. Razón que ocasiona su salida del ministerio. Déjeme hacerle ya la última pregunta, ministra, doctora Buitrago, exministra. ¿Hay extradiciones, cuando usted ve todo esto, hay extradiciones de otros delincuentes que siguen pendientes? A ver, yo te tendría que decir varias cosas. Lo primero, todas las extradiciones tienen un trámite que pasa efectivamente por la Corte Suprema de Justicia, quien da, bueno, eso tiene un trámite interno a través de relaciones del Ministerio de Relaciones Exteriores, el Ministerio de Justicia, después pasa a la Corte Suprema evalúa un material probatorio y conceptúa que es posible la extradición. Esto queda sometido a una serie de pasos y de tiempos. Por lo tanto, hay muchísimas extradiciones. Yo lo único que sé es que en el periodo en que correspondió al primer año, casi primer año del Ministerio de Justicia nuestro, en criterio del Ministerio de Justicia se concedieron todas las extradiciones que la Corte Suprema de Justicia había avalado con prueba, en particular, de la clase de criminalidad. También se dijo que muchas de estas extradiciones lo que demostraban era que la persona seguía delinquiendo en Colombia y por lo tanto no tenía posibilidad ni de ser negociadora ni de estar en las mesas de paz. Y esto significa seguirle el rastro a todas las extradiciones que ha entregado la Corte Suprema de Justicia al Ministerio de Justicia. Es un trámite que se demora entre 1 o 3 meses dependiendo de la cantidad de extradiciones que se den y por lo tanto puede haber muchas pendientes o puede haber muchas suspendidas con ocasión del diálogo de paz, porque aquí muchas de ellas se suspendieron también por la Fiscalía General de la Nación. Y tiene su cuota, ahí también la Fiscalía. Doctora Buitrago, ha sido usted muy amable, gracias por estos minutos. Juan, un gusto, feliz día. 7:18, seguimos con los perfiles de los cabecillas que serán extraditados. Precisamente, el 26 de mayo de 2025, pocos días después de que el entonces presidente Gustavo Petro firmara el decreto que frenó la extradición de Gabriel Yepes, alias HH, el comandante del Frente Comuneros del Sur, un ala disidente del ELN. La unidad investigativa profundizaba en esa decisión que ahondaba la crisis diplomática con los Estados Unidos y revelaba el duro cruce de cartas entre el Departamento de Justicia y la Fiscal General. Desde el pasado 7 de mayo y durante 2 semanas, Gabriel Yepes, alias HH, fue uno de los narcotraficantes más buscados del país. Él es el jefe del Frente Comuneros del Sur,
un ala disidente del ELN en la que el gobierno nacional tiene guardada la esperanza de consolidar un acuerdo de paz. Para las agencias antidrogas de Colombia y Estados Unidos, alias HH es considerado como uno de los narcos más poderosos del sur del país, pero no son los únicos que lo consideran un capo de marca mayor. El propio Comando Central del ELN lo calificó a él y a su grupo como narcos y no lo reconoció en sus filas. Incluso Antonio García, comandante del ELN, señaló a HH de ser un infiltrado de la inteligencia colombiana. Al ser descubiertos infiltrados, el gobierno procede a protegerlos y, por tanto, una manera de encubrir y de protegerlos es armar un falso proceso de paz regional para sacar ciertos réditos políticos y tratar de engañar a la opinión diciendo de que el ELN está dividido. En esta entrevista concedida a La Silla Vacía, alias HH se defendió de esas acusaciones. Todos los calificativos que ha hecho sobre la estructura que representamos nosotros son mentiras. Nosotros toda la vida y hasta los últimos días de nuestra vida siempre seremos helenos y siempre seremos insurgentes. En medio de estas tensiones, el gobierno lleva año y medio negociando un acuerdo de paz con el Frente Comuneros del Sur. Lo cierto es que los estrechos vínculos de HH con el tráfico de drogas son inocultables y de vieja data. Las autoridades tienen documentado que él controlaba al menos medio centenar de laboratorios desmantelados en Nariño para la producción de cocaína. Por ejemplo, en esta parte del indictment, que es la acusación del gobierno de Estados Unidos en su contra, se menciona específicamente decomisos hasta por 6.5 toneladas de droga de su propiedad lista para exportar. Recurren a la vida armada como la única opción que dejan los gobiernos. El caso de HH desató una tormenta en las relaciones entre la Administración de Justicia de Estados Unidos y la de Colombia, una historia hasta ahora desconocida. Noticias Caracol tuvo acceso a las comunicaciones reservadas entre el Departamento de Justicia y la Fiscalía colombiana, que revelan los detalles del lío que comenzó hace 6 meses y que podría convertirse en uno de los incidentes judiciales más graves en la historia reciente de la cooperación de ambos países. El primer campanazo que alertaba la crisis ocurrió el 9 de diciembre de 2024, cuando el Departamento de Justicia le envió a la fiscal general Luz Adriana Camargo una carta con un evidente tono de molestia por el caso de HH. Le escribo para expresar nuestra profunda preocupación por la resolución 00502 de 2024. Esta resolución suspende la ejecución de una orden de captura con fines de extradición contra Gabriel Yepes Mejía de conformidad con una solicitud de extradición formalizada. En esa carta, el Departamento de Justicia manifestó su inconformismo con la fiscal porque suspendió la ejecución de una orden de captura con fines de extradición contra HH y otro de los jefes del Frente Comuneros del Sur. Parte del malestar obedeció a que las autoridades antinarcóticos tenían cercado a HH cuando el gobierno colombiano le lanzó un salvavidas al meterlo en el proceso de paz. La suspensión de la orden de captura con fines de extradición contra Yepes Mejía es una desviación de nuestra larga y fructífera relación bilateral de extradición. Nos preocupa que la suspensión fomente un ambiente de impunidad para los graves delitos transnacionales. La lucha global contra el narcotráfico organizado requiere nuestro compromiso conjunto contra la impunidad. Pocos días después, la fiscal general le respondió al Departamento de Justicia. Noticias Caracol también tuvo acceso a esa carta firmada por Luz Adriana Camargo. Allí, la alta funcionaria comenzó por explicar su decisión. La suspensión de la ejecución de las órdenes de captura con fines de extradición fue producto de la aplicación de la Ley 2272 de 2022, emitida soberanamente por el Congreso de la República, previa solicitud del presidente de la República, con desarrollo de los diálogos de paz que adelanta con el grupo armado ilegal Comuneros del Sur y del cual aquellos fungen como representantes. Pero la carta de la fiscal, lejos de apaciguar los ánimos, encendió nuevas alarmas, por lo que los estadounidenses consideraban una falta de independencia de la alta funcionaria frente al gobierno de Gustavo Petro. La misiva de Camargo continuaba así. La Fiscalía General de la Nación celebraría con gran entusiasmo un apoyo más cercano con ustedes, consistente en acompañamiento en los diálogos de paz, conversaciones y negociaciones que realiza el Gobierno Nacional con distintos grupos armados ilegales.
En la carta, la fiscal explicaba que en el marco del proceso de paz, HH podría moverse en 10 municipios de Nariño sin riesgo de ser capturado y que esta concesión terminaría el 6 de mayo de 2025. Tiene una vigencia de 6 meses, término que calcula el Gobierno Nacional es el requerido para concluir los acuerdos y concretar los compromisos del Grupo Armado y el Estado colombiano que garanticen el tránsito a la vida civil. Por ahora, el resultado más tangible de ese proceso de paz con el Grupo Comuneros del Sur fue anunciado por el presidente Petro el 5 de abril. Anuncio destrucción de armas. La estructura de aproximadamente 150 hombres entregó 585 artefactos explosivos de fabricación artesanal. Sin embargo, lo que el gobierno considera el mayor logro en la paz total, hasta ahora no ha estado exento de críticas. No hay un marco jurídico que garantice el tránsito a la vida civil de los combatientes de este frente. Tampoco cómo le responderán a las víctimas que ha dejado las acciones de este frente creado en el año 1992. Tampoco hay claridad sobre el destino de las armas, ni mucho menos claridad sobre cómo se verificará la pertenencia de las personas en el listado que haga parte de este proceso. También hay serias dudas sobre la desvinculación definitiva del Frente Comuneros del Sur, de la cadena del narcotráfico y de la minería ilegal. A pesar de que las autoridades tuvieron ubicado a HH en Nariño durante los últimos 6 meses, justo cuando se reactivó su orden de captura con fines de extradición el pasado 7 de mayo, el capo desapareció. El gran cuestionamiento de Estados Unidos es por qué en las últimas 3 semanas ninguna autoridad colombiana, ni fiscalía ni policía, hizo el mayor esfuerzo por capturarlo. Esta situación, que ya era bastante grave, empeoró el viernes 23 de mayo, cuando se conoció este decreto con el que el presidente de la República frena la extradición de HH a Estados Unidos. Esta decisión estaba cantada luego de que la ministra de Justicia, Ángela María Buitrago, renunciara a su cargo. Entre las razones que trascendieron estaba precisamente el hecho que desde la oficina del consejero comisionado de paz, Oti Patiño, le enviaron un concepto desfavorable a la extradición de alias HH para que lo tramitara. Una abierta intromisión en su cartera que, según varias fuentes consultadas, le pareció inaceptable. Quien es el único jefe mío es el presidente de la República. Es el único que puede decidir cambiar una posición en el tema de extradiciones y es el único que puede ordenar eso. Noticias Caracol buscó a la fiscal general, pero no obtuvimos respuestas sobre este caso. Mientras en Colombia le meten el acelerador al proceso de paz con los comuneros del sur, fuentes en Washington confirmaron a Noticias Caracol que Estados Unidos estudia sanciones a Colombia y a altos funcionarios por lo que ese gobierno considera una posible obstrucción a la justicia. 7 de la mañana, 27 minutos. Estamos en Manizales y desde aquí también les contamos los hechos que son noticia en el país. Continuando con los informes reveladores de nuestra unidad investigativa, el 25 de mayo de 2025 se conoció una nueva historia. Esta vez se trataba de un extraditable que había sido capturado por la Fiscalía y que durante 55 días permaneció escondido por agentes de la Dirección de Inteligencia del Gobierno en un apartahotel de Bogotá. La Corte Suprema conoció este caso, esta irregularidad, y cuestionó a la Fiscalía. El nombre de Willington Henao Gutiérrez, alias El Mocho Olmedo, segundo al mando del Frente 33 de las disidencias de las FARC, poco le dice a Colombia. Sin embargo, es protagonista de una historia insólita en materia de extradición que tiene al gobierno de Estados Unidos muy incómodo, a la Corte Suprema de Justicia molesta y a la Fiscalía dando explicaciones. Todo empezó a principios de febrero pasado, tras la sangrienta arremetida del ELN contra el Frente 33 para obtener el control del Catatumbo, que dejó 134 muertos y más de 67.000 desplazados. Alias El Mocho Olmedo fue designado como delegado en la mesa de paz con el gobierno Petro para buscar un acuerdo político con esa disidencia de las FARC. Así las cosas, sus órdenes de captura fueron suspendidas. No obstante, el cerco del ELN para arrasar con el Frente 33 no daba tregua y El Mocho Olmedo pidió pista con el gobierno para ser rescatado por la fuerza pública. Un helicóptero del ejército lo sacó del frente de batalla en el Catatumbo y lo llevó a Cúcuta.
Poco después fue trasladado a Bogotá, donde se instaló en un cómodo apartamento en la localidad de Chapinero para avanzar en el proceso de paz. Entonces, ahí es donde él ya al instalarse en el apartamento es donde se dan cuenta que él tiene esa orden de captura con fines de extradición y la Fiscalía tiene que proceder inmediatamente a notificarle que él tiene una orden de captura con fines de extradición. Quien habla es Daniel Piedrahíta, abogado del Mocho. Según él, hasta ese 12 de febrero de 2025, día en el que fue capturado por agentes del CTI de la Fiscalía, su cliente no sabía que el gobierno de Estados Unidos lo buscaba por narcotráfico, lavado de activos y concierto para delinquir. Para tratar de salvar el proceso de paz, el gobierno se jugó una carta arriesgada. Cuando a él lo capturan, la Dirección Nacional de Inteligencia dice, venga, nosotros estamos como manejando todo lo que tiene que ver con la estadía aquí en la ciudad de Bogotá, pues permítanos seguirle ofreciendo ese mismo servicio antes de trasladarlo al INPEC. Documentos en poder de la unidad investigativa de Noticias Caracol revelan la bitácora de esa insólita propuesta que al final tuvo el aval de la Fiscalía de Luz Adriana Camargo. Tal como se lee en el informe de captura del Mocho, el director del CTI, Fabio Andrés Ordóñez, ordenó que el extraditable de las disidencias de las FARC fuera puesto a disposición de Jorge Arturo Lemos, jefe de la Dirección Nacional de Inteligencia. Con una perla más, según el documento. Es de anotar que el señor Jorge Arturo Lemus Montañez, quien recibe al capturado, informó que por motivos de seguridad no puede dar información a los funcionarios de Policía Judicial del CTI sobre el lugar de permanencia o reclusión del señor Willington Henao Gutiérrez. Es decir, no solo el Mocho no fue enviado al pabellón de extraditables de la cárcel La Picota ese día, como manda la ley, sino que la DNI, alegando asuntos de seguridad nacional, ni siquiera informó para dónde se lo llevaba ni quién lo vigilaría para que no se fugara. Según el abogado Piedrahíta, el Mocho fue llevado de vuelta a su apartamento en Chapinero ese mismo día. Entonces, a él no lo llevan a ninguna otra parte diferente que a donde él estaba como residiendo, digámoslo así. Porque él no estaba. Sin embargo, en el apartamento en donde él está custodiado por dos personas de la Dirección Nacional de Inteligencia permanentemente, las 24 horas. Me parece que la Dirección de Inteligencia no tiene funciones de custodia ni de vigilancia de extraditables, ¿o sí? No, para nada. Eso es directamente Fiscalía General de la Nación e INPEC, ¿no? Tras esa respuesta, le insisto por qué la Dirección de Inteligencia terminó custodiando a un extraditable. Esa parte sí no la podría responder porque no tengo algún documento donde hayan generado, por ejemplo, algún acuerdo, ¿no?, entre la Dirección Nacional de Inteligencia y la Fiscalía y el INPEC, ¿no? ¿Usted considera que ese trato, digamos, entre comillas, benévolo que se le dio a él tras su detención tiene que ver con, digamos, la propuesta del gobierno de que se avance en estos diálogos? Sí, señor. Para que la desconfianza no se mine, no se fracture y no se rompa esta mesa de diálogo, yo logro como conciliar algo que no lo haga ver como tan afectado, o le doy un trato, digámoslo, especial. Ese trato especial, sin embargo, hoy es piedra de escándalo, y quien descubrió lo que ocurría fue la Sala Penal de la Corte Suprema de Justicia. En desarrollo del proceso de extradición, se percató que el Mocho no estaba tras las rejas en La Picota, sino bajo custodia de la Dirección de Inteligencia en un lugar indeterminado. Aún más, los correos del alto tribunal para notificar al procesado rebotaban. Pero la tapa ocurrió el 26 de marzo pasado, cuando un funcionario de la DNI llamó a la Corte para decir que el Mocho no estaba capturado ni custodiado por esa entidad. Alarmada por semejante noticia, la Corte le envió una carta a la fiscal Luz Adriana Camargo en la que le exigió explicaciones y la requirió en los siguientes términos. En el término de la distancia, me permito solicitarle la información del lugar de reclusión, contacto o todo lo concerniente al señor Willington Henao Gutiérrez. 2 días después, el 28 de marzo, la fiscal Camargo le contestó a la Corte que se dispuso a dejar al Mocho bajo custodia del gobierno y la Dirección de Inteligencia porque el alto comisionado para la paz, Oti Patiño, así lo había pedido para salvar el proceso con el Frente 33 de las disidencias.
El consejero comisionado para la paz solicitó que Henao Gutiérrez no fuera privado de la libertad en un centro de reclusión común, dado los riesgos inminentes que corría, así como la necesidad de dar continuidad a los diálogos de paz con el gobierno nacional, solicitando se le dejara bajo cuidados y custodia de la Dirección Nacional de Inteligencia, como en efecto sucedió. Lo más absurdo de todo es que la fiscal le reconoció a la Corte que desconocía la ubicación del mocho porque la Dirección de Inteligencia se negó a informar de su paradero. Así se lee en este documento, rotulado como secreto, del director de la DNI, Jorge Arturo Lemos. Respecto a su solicitud de ubicación exacta del ciudadano precitado, por razones de seguridad para la protección de la vida e integridad personal de este, no es posible suministrar dicha información. Las sorprendentes respuestas de la fiscal Camargo y del director Lemus provocaron revuelo en la Corte Suprema de Justicia. Noticias Caracol conoció que el magistrado Diego Corredor, quien está a cargo del proceso contra el mocho, se comunicó con la fiscal para expresarle su asombro por este caso, señalarle la gravedad del asunto y dejar constancia de que esto jamás había ocurrido. Pasaron 10 días más para que pudiera superarse este impasse. El 8 de abril pasado, la DNI le entregó el mocho a la fiscalía y al día siguiente fue trasladado a la picota. En total, el jefe guerrillero permaneció 55 días libre. Ninguna autoridad de policía judicial puede certificar qué hizo o dónde estuvo durante esas 8 largas semanas. Agencias de seguridad de Colombia y Estados Unidos investigan informaciones que aseguran que el mocho Olmedo habría regresado al Catatumbo durante ese lapso. Su abogado, sin embargo, sostiene que siempre estuvo en su apartamento en Chapinero. Y bajo el principio de la confianza, en lo que menos pensó el señor Olmedo fue en irse. Y tuvo todas las oportunidades de hacerla, ¿no? Porque esto era un apartamento, eso no era una celda ni nada de estas cosas, ¿no? Incluso salto por la ventana, o hago cualquier cosa. No, este señor no tuvo ninguna intención en el principio de la confianza, pero sí, claro, lo que usted dice tiene toda la razón, ¿no? ¿Por qué no estuvo en una prisión cuando tenía que estar en una prisión? Había cuenta que tenía una orden de captura con fines de extradición, pero pues eso sí no podría responderlo yo. Jesús Albeiro Yepes fue fiscal antimafia durante años y hoy es conjuez de la Corte Suprema de Justicia. Lo consultamos sobre este episodio y su visión es así de cruda. Esto pone en evidencia que Colombia está viviendo uno de los momentos más oscuros, más inciertos y más peligrosos que puede vivir un Estado en la lucha contra la delincuencia. Bajo la excusa de una política de paz total, Colombia viene viviendo una verdadera política de criminalidad total. Es inconcebible que a una persona que está siendo solicitada por una autoridad internacional se le entregue a la DNI. Y además, me parece muy grave que se oculte a un procesado a la Corte Suprema de Justicia. Y fue mucho más allá. Aseguró que trató de burlarse la majestad de la justicia y que incluso para este país, donde todo pasa, este episodio suena extravagante. Un extraditable libre, como si nada, durante casi 2 meses. No hay manera de justificar ese procedimiento. La DNI no cumple ninguna de esas funciones. Yo diría incluso que lo que hay ahí es una especie de connivencia con el crimen, una especie de connivencia, de complicidad, de auspicio de las actividades criminales. Una agencia de seguridad del Estado puesta al servicio de una persona que está siendo requerida por autoridades internacionales por un delito de narcotráfico. En esa misma línea se pronunció Juan Carlos Restrepo, quien fue inspector de la Dirección Nacional de Inteligencia. Una persona pedida en extradición y capturada tendría que estar en una cárcel custodiada por el IMPEC, por ende no tendría que estar siendo custodiada por nadie más. Según Restrepo, la DNI tiene la función de velar por la seguridad nacional y recoger información de inteligencia estratégica y proteger a un extraditable está lejos de ese norte. Uno podría encontrar aquí una distorsión de las funciones de la Dirección de Inteligencia. Yo creo que hay una desviación en las funciones. Claramente la Dirección Nacional de Inteligencia, lo ortodoxo, ortodoxo, que hubiera tenido que hacer sería, primero, velar por la seguridad nacional, segundo, proteger a un extraditable. Esta es una desviación en las funciones. Claramente la Dirección Nacional de Inteligencia, lo ortodoxo, que hubiera tenido que hacer sería, primero, velar por la seguridad nacional, segundo, proteger a un extraditable. Esta es una desviación en las funciones. Claramente la Dirección Nacional de Inteligencia, lo ortodoxo, que hubiera
dar las órdenes a las entidades encargadas de la protección, a la policía o a la Unidad Nacional de Protección, pero que haya puesto a la Dirección de Inteligencia como guardaespaldas de un extraditable, me parece que es una cosa que no es normal. Noticias Caracol buscó a todos los mencionados en este caso. ¿Bajo qué competencia, por ejemplo, el director del CTI le entregó a un extraditable a la DNI? Buscamos su respuesta y la de la fiscal general, pero la entidad solo envió este escueto comunicado. Allí señaló que alias El Mocho estuvo bajo protección de la DNI porque estaba aportando información como fuente humana, y remató así su explicación la fiscalía. De esta forma se han cumplido simultáneamente los propósitos de la desmovilización y el trámite de extradición de Willington Henao Gutiérrez, privado de la libertad desde el 12 de febrero, inicialmente bajo la vigilancia y custodia de la DNI y posteriormente del IMPEC. Por su parte, el director de la DNI, Jorge Arturo Lemus, no contestó los mensajes. En medio de la tensión judicial, el pasado 23 de mayo el gobierno expidió este decreto mediante el cual estableció una zona de ubicación temporal en Tibú, norte de Santander, para avanzar en el proceso de paz con el Frente 33 de las disidencias. En los próximos 45 días, los cerca de 400 guerrilleros de ese frente se concentrarán allí. El abogado de alias El Mocho le dijo a este noticiero que la guerrilla va a solicitar que se levante la orden de captura contra su cliente o mirar si una gestoría de paz es posible. Más allá de la controversia, lo cierto es que el capítulo del Mocho revela las grietas de la justicia en medio de la paz total. Además, en la Corte Suprema varios magistrados quedaron con la sensación de que la Fiscalía le quiso hacer un favor al gobierno en este caso. ¿Qué habría pasado, por ejemplo, si El Mocho se fuga?, le dijo a este noticiero un magistrado altamente preocupado. El abogado de alias El Mocho, en todo caso, dice que a pesar de la molestia de la Corte, lo importante es avanzar en el proceso de paz. 7:41. Vamos con más perfiles. El turno es para Carmen Evelio Castillo Carrillo, alias Muñeca, quien fue capturado en 2024. Era uno de los líderes de los Pachencas, o las autodefensas conquistadoras de la Sierra Nevada, mientras la estructura criminal mantenía un proceso de diálogo con el Estado. Alias Muñeca coordinó comisiones urbanas en las que se registraron homicidios selectivos y es requerido por narcotráfico por los Estados Unidos. Y cerramos con Freddy Castillo Carrillo, alias Pinocho, señalado jefe de los Pachenca desmovilizado del bloque Tayrona de la SAUC y quien sería el presunto responsable de ordenar homicidios selectivos y cobros extorsivos en los departamentos de Magdalena y La Guajira. En 2011 se acogió a la Ley de Justicia y Paz que sigue procesando penalmente a los desmovilizados de la SAUC. En enero de 2022 fue capturado en Madrid, España, y en junio de 2023 fue dejado en libertad. Es requerido por Estados Unidos por tráfico de drogas. Para repasar este y más temas de justicia, vamos a hacer conexión a esta hora con el exministro de Justicia, Carlos Medellín. Doctor Medellín, gracias por estar con nosotros. A ustedes muchas gracias, buenos días a todos. Doctor Medellín, durante su ministerio, usted fue uno de los ministros que restableció la extradición en Colombia, precisamente, con Estados Unidos. Cuando usted repasa estas historias, pero también las que ha informado la unidad investigativa, el contexto de estos criminales, todo lo que se entorpeció a la hora de firmar órdenes de extradición, ¿qué perspectiva le merece? Bueno, mire, la verdad es que el proceso de paz del 2016 con las FARC aclaró algo, y es que los anteriores líderes de las FARC que se acogieron al proceso de paz y entraron en todo ese proceso, pues dejó por fuera a aquellos miembros de las FARC y de otros grupos, como el ELN y otros grupos que se llaman ahora disidencias de las FARC, que en realidad son delincuentes comunes. Es decir, en Colombia hoy no se puede hablar de grupos guerrilleros al estilo de hace 30, 40 o 50 años, sino de grupos de delincuentes comunes y carteles del narcotráfico. Todos esto, tanto el ELN como las FARC, las disidencias, etcétera, hacen parte de un cartel del narcotráfico, son delincuentes comunes y por lo tanto se debe aplicar el peso de la ley, las extradiciones y los procesos en Colombia, de la justicia en Colombia, para que cumplan
por sus crímenes. Claro. De manera que todo esto que se ha visto y que se está revelando ahora, pues es totalmente irregular y es una manera inapropiada de darle beneficios a quienes no se lo merecen. Claro. Doctor Medellín, quiero pasar a más temas que ha propuesto con el manejo de presos el presidente de la República. Esta idea del buque cárcel, utilizar buques de la Armada como cárceles para delincuentes, ¿usted qué imagen tiene de esto? Bueno, mira, las cárceles en naves, en el mar, en buques, en barcos, es una idea muy antigua. Desde que estuvimos en el Ministerio de Justicia hace muchísimos años, ya se estaba hablando de esa posibilidad. O sea que eso no es un tema nuevo, es un tema que ya tiene muchísimos años. Lo que pasa es que en esa época, hace tantos años, eso ofrecía ciertos inconvenientes desde el punto de vista ambiental, desde el punto de vista de la resocialización de los presos, desde el punto de vista del manejo de los presos y de sus contactos con los abogados. Pero mire, eso le puedo decir, eso es posible, eso es viable, siempre y cuando se observen y se resuelvan temas como los que acabo de mencionar. Hay una ventaja con todo esto. Tenemos un presidente de la República, abogado penalista, un ministro de Justicia también abogado, que conocen perfectamente todas esas normas que regulan el régimen penitenciario y carcelario, pero lo cierto es que los internos, las personas privadas de la libertad, son privadas de la libertad y privadas de otros derechos que la ley lo autoriza, precisamente por haber cometido delitos y porque la justicia los ha condenado. Sí. De manera que no es nuevo, es posible, digamos que desde el punto de vista de la construcción de cárceles y de todo lo que significa, es viable hacerlo. Vimos estas imágenes también, el traslado de los presos allí en la costa, y que se une precisamente, vamos a repasar el video del traslado, se une precisamente, ahí lo estamos viendo, con esta idea del buque cárcel. Ahora, doctor Medellín, le voy a preguntar, ¿esto es útil? Es decir, ¿estas ideas son útiles para el buen manejo de los delincuentes en las cárceles? A ver, mira, lo que pasa es que la indisciplina en las cárceles es evidente, ¿no? Y eso obedece a muchas causas, entre otras, la necesidad del fortalecimiento del INPEC, recursos para el INPEC, pero lo cierto y para nadie es un secreto que ese estado de temas de inconstitucionalidad frente a las cárceles está rodeado de una gran falta de disciplina y falta de control. Para nadie es un secreto que las cárceles se volvieron en algunos casos centros del crimen. Ordenan asesinatos, ordenan secuestros, boletean desde las cárceles. Eso es, por supuesto, irregular, es falta de disciplina en todas las cárceles. Entonces, todo lo que sea recuperar la disciplina en las cárceles es bienvenido. Las cárceles no pueden volverse un hotel y un centro de operaciones de los grupos criminales. Pues, doctor Carlos Medellín, exministro de Justicia, ha sido usted muy amable. Gracias por estos minutos aquí en Noticias Caracol. A usted, Juan Camilo, muchas gracias. Noticia en desarrollo en Noticias Caracol. 7:57. Continúa la búsqueda urgente de más de 1.400 personas que no han podido ser localizadas tras la fuerte avalancha que se registró ayer en el Himalaya, en plena frontera entre Nepal y China. Las autoridades acaban de actualizar la cifra de víctimas. Nepal confirmó 359 personas fallecidas, mientras que 3 personas murieron en China, dejando en total al menos 362 muertos en esta avalancha. La cifra de desaparecidos también se ha elevado. Nepal cifra en 910 las personas sin localizar, entre ellas 517 turistas extranjeros, mientras que del otro lado de la frontera, China no ha podido encontrar a 558, entre los que se encuentran 260 extranjeros, elevando el total de desaparecidos por esta tragedia a más de 1.450 personas. Las tareas de búsqueda con bomberos especializados continúan, dificultadas por las lluvias y la inestabilidad de las laderas, mientras persiste el riesgo de nuevos deslizamientos.
Mucha atención que a esta hora hemos logrado una conexión con Nepal. Voy a saludar a Gokul Sapkota, es residente en Katmandú. Señor Sapkota, gracias por estar a esta hora para Noticias Caracol en Colombia. Hola, buenas tardes, namaste. Muchas gracias. Señor Sapkota, ¿qué está pasando? ¿Cuál es la situación en este momento allí en Nepal con esta emergencia? ¿Cómo se llevan a cabo las labores de rescate? Bueno, ha sido un desastre sin esperar y era muy fuerte ayer la mañana, pero ahora estamos trabajando para rescatar la gente y luego salvar la gente de las zonas. Y mucha gente ya hemos salvado, pero como era una tragedia súper fuerte, una inundación súper fuerte, pues todavía habrán mucha gente desaparecidos y estamos encontrando cuerpos y la gente también. Mencionar un poco, señor Sapkota, el nivel de lodo, ¿cuál es? Usted ha estado en la zona de desastre. ¿El nivel de lodo cuánto alcanza? ¿Qué quiere decir eso? No entiendo. El nivel del lodo que bajó, la inundación, el nivel, ¿cuánto nivel alcanza? ¿Cuántos centímetros? Más o menos. ¿Qué le cubre? ¿Hasta la rodilla? O más, no, porque algunas casas de 3 plantas ya solo se ve una planta. Es decir, que hay muchos barrios, no sé cuántos alturas, y ha venido muchos barros junto con agua. Es que ha pasado una avalancha grande, rompió un lago de glaciar en Tíbet y ha venido con los barros mucha agua de repente con mucha velocidad y se quitó, el pueblo de la frontera más los pueblos abajo. Ahora lo que están enseñando en tele, pues ese es Trishuli, es súper cerca de nosotros. Ahora mismo este pueblo no queda menos de 50 kilómetros. Y es una ciudad grande y mira, las casas se ve solo una planta, pero son de 3 plantas. El nivel... ¿Cuánto nivel, digamos, el nivel de devastación, cuántos pueblos están bajo el lodo, señor Sapkota? ¿Y hay pueblos que dejaron de existir? Es decir, que están totalmente arrasados por la avalancha. Sí, porque los pueblos de la frontera, Siabrubesi, no queda casi nada, se queda muy pocos. Y incluso el de Betraoti, lo que van enseñando en tele, pues esto también queda muy poco. Y mucha gente ya están desaparecidos y perdidos, incluso los turistas, porque la frontera ahora es época de viajar a Tíbet, porque hace menos frío ahora en Tíbet y todas las nubes se chocan la parte de Nepal, porque en medio tenemos alta montaña y se choca la parte de Nepal. En la parte de Nepal es monzón, por eso llueve, pero la parte del Tíbet es más seco. Y por eso mucha gente que estaban esperando para entrar a China y a las 9 abrían como la frontera, inmigración de China, pero en mismo tiempo ha venido, ese, como se dice, ese tragedia súper fuerte, como... Sí. Y se quitó todos los pueblos. Claro. Señor Sapkota, ¿cómo es estar en el sitio del desastre? Descríbame la imagen o las imágenes que usted ha visto. Sí, eso es, inmigración de China y ahora no queda nada, pues ya está limpio, pues, es decir, que ya está tapado de barros y se quedó sequito del río y no queda nada de ahí. Claro. Sí, señor Sapkota, voy a hacer una última. Ustedes en este momento, ¿qué pasó con los sistemas de prevención de Nepal? ¿Por qué la gente no pudo evacuar a tiempo? No, ayer todo el día hemos hecho evacuación, rescates y todo, pero es que era sin saber, porque ese tipo de inundación ha venido después de 50 años, es decir, que no lo esperábamos y no llovía tanto en la parte de Nepal, por eso no lo sabíamos, no tenemos ni alertas ni nada.
Y después digo, como vino de repente, como se quitó todos, y después de quitarse esto, pasar eso, el gobierno está trabajando mucho, los militares están atentos, trabajan con los helicópteros. Es que ahora mismo en estos pueblos no puede ir en coche, tiene que ir en helicóptero, porque todo del río se quitó la carretera, puentes y todos. Y hay que ir en helicóptero y están rescatando, trabajando para la gente que necesitan ayudas. Y estas fueron las noticias. Los invitamos a escanear con su celular el código QR que está apareciendo en pantalla para descubrir más historias que tenemos para usted en digital. Seguimos con las noticias en nuestro canal de YouTube, en Noticias Caracol en Vivo. Vamos a estar muy atentos al anuncio que va a hacer el presidente de la República sobre resultados muy importantes de operativos militares. Nos vemos a las 12:30 con una nueva edición informativa en el canal Caracol. Ya viene la Vuelta a España. Esto es Noticias Caracol, primero la gente. Hasta pronto.